Fundación Banús y Pilar Calvo patrocina este espacio. De cada casa. Muy buenas noches y bienvenidos a M95, lo mejor de cada casa. ¿Qué pretendemos en este programa, en esta charla informal sin protocolo alguno? Pues precisamente charlar con personas vinculadas a la Costa del Sol, a Marbella, Estepona, personas que tienen mucho que contar, que tienen una larga trayectoria. En el caso de hoy se demuestra además en nuestra invitada que no hay edad para emprender aventuras nuevas o aventuras que siempre uno tenía soterradas, que no se habían podido realizar, y en un momento dado se entrega a esa vocación y surge una obra importante. Estoy hablando de Yolanda Guerrero. Yolanda Guerrero es periodista de larga trayectoria, casi 30 años en el país, vinculada también al New York Times por algo que después contaremos, y por supuesto escritora. Una escritora que debuta en el género cuando ya no tenía 20 años. Era todavía joven, pero no tenía 20 años. Yolanda, bienvenida. Muchas gracias, muchísimas gracias por traerme aquí. Casi 30 años de ejercicio periodístico. Sí, 30 años de ejercicio de la profesión periodística en los que disfruté de cada momento, en el momento de mi edad y de mis circunstancias. Yo era periodista, pero no fui capaz de hacer algo que también había querido hacer durante toda mi vida, que era escribir novelas, escribir ficción, pero no pude compaginarlo porque me volqué completamente en el periodismo. Cuando lo dejé, yo tenía ya 50 y bastantes años y decidí que era el momento de hacer la ilusión de mi vida, que era escribir una novela. Si funcionaba bien y si no, pues ya encontraría cualquier otro oficio. Me gustó tanto hacerlo, que aquí sigo. Y fruto de esa intención, de esa vocación que tenía desde niña y que no había desarrollado, de momento hay 3 novelas, una que se llama El huracán y la mariposa, del 2017, una segunda novela, Mariela, de 2019, y la última, que salió en el mes de mayo, con Plaza y Janés como editorial, y que se llama El día que mi madre conoció a Audrey. Y aquí aparece Marbella como escenario y casi como un personaje más. Y Ronda también está en el fondo de la vida de Yolanda. Todo eso vamos a ir contándolo. Pero tú eres una niña nacida en Toulouse. Sí, yo nací en Toulouse, Francia. No me he criado en Andalucía hasta que ya fui un poco mayor, hasta los 12 o 13 años que fui a vivir a Sevilla. Ni siquiera viví en Málaga, pero eso sí, pasaba todos los veranos con mi familia en Málaga. Mi madre era rondeña y mi padre era de Montejaque, de manera que yo, pues para mí la Costa del Sol ha sido el escenario de todas mis vacaciones infantiles, Málaga ciudad también, y sobre todo Ronda. Para mí Ronda es un lugar muy especial. A mí mi madre me hablaba de Ronda cuando yo era pequeña. Ella echaba mucho de menos Ronda, porque para ella Ronda aglutinaba todos sus mejores recuerdos infantiles. Y vivíamos muy lejos de Ronda, vivíamos en Barcelona o en La Coruña, y entonces ella recordaba siempre Ronda con un cariño muy especial de cuando yo era pequeña, sus padres, sus hermanos en Ronda, y me hablaba de Ronda como si fuera un cuento de hadas, un lugar mágico entre las montañas, en el que había una montaña cortada como con un cuchillo, historias de duendes, de fantasmas, y a mí siempre se me quedó Ronda en la memoria, aunque no la conocía ya a los 12 o 13 años, y siempre, la verdad es que desde que me dedico a las letras, siempre quise escribir alguna vez sobre Ronda. Lo hice un poco en la primera novela, en El huracán y la mariposa, mencioné a Ronda, había un personaje que también era de Ronda, pero en El día que mi madre conoció a Audrey, es cuando realmente he querido dedicarle a esta zona todo lo que yo tengo dentro, acumulado no solamente de mis recuerdos, sino de los de mi madre. Bueno, ¿y cómo se dan las circunstancias de que naces en Toulouse? Bueno, mi padre era profesor de instituto, viajaba mucho. Mis padres se casaron en Bélgica
y ya cuando vinieron a vivir a España, pues esto era lo que más cerca les pillaba, y coincidió que mi madre, vamos, estuve un mes en Francia. De hecho, yo por desgracia, porque es una incapacidad que confieso y que algún día posiblemente solucionaré, yo no sé hablar francés. Aprendí inglés, pero no sé hablar francés. Lo entiendo, pero no lo sé hablar, y me da muchísima pena porque me parece un idioma precioso, maravilloso, que me gustaría aprender algún día. No es tarde, como se ha demostrado. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Cuando tú naces, que no voy a decir el año, yo tenía ya 3 años. Ya tenía 3 años en ese momento. Tengo recuerdos de esa época. Me acuerdo cuando asesinaron a Kennedy. Ah, sí. Qué recuerdo tan infantil, ¿no? Sí, yo por ejemplo me acuerdo también de la llegada del hombre a la luna. No me acuerdo exactamente del concierto de los Beatles, que menciono en la novela, es un escenario muy importante de la novela, pero sí me acuerdo a mis padres hablando de los melenudos. Y los melenudos, porque además mis padres tenían algo adicional que les hacía tener más aversión por los Beatles, que era que para ellos solamente existía la música clásica. No había nada más allá de la música clásica. Todo lo que se hizo después de la música clásica no era música, era pachín, decían ellos. No escuchaban ni a las hermanas Fleta, nada, ni a Estela Raval y los 5 latinos. Nada. De vez en cuando bailaban un bolero, pero cuando iban a algún sitio donde ponían boleros, que aquello, bueno, machín podrían haberlo admitido como música, pero solo cuando estaban de buen humor. Para ellos solamente existía la música clásica. De hecho, mi madre fue una pionera, me ponía música clásica en la tripa cuando estaba embarazada de mí, y eran unos verdaderos fans absolutos de la música clásica. Y para ellos, claro, los Beatles, ellos se unieron a la marea de personas en España que pensaron que aquello no era música, que los Beatles eran unos melenudos, pobrecitos míos, con esos flequillitos tan bien peinados. Hoy los niños jóvenes se reirían, ¿no? Dirían, pues madre mía, si aquellos eran melenudos, ¿qué serán los Sex Pistols? No sé, yo qué sé, alguien de una época un poco posterior. En fin, aquellos no eran melenudos, pero sí que el régimen en aquel momento los vendió así, y muchos padres incluso tuvieron miedo de que sus hijos fueran al concierto. Claro, de hecho boicotearon los conciertos. La Plaza de Toros de Madrid no estaba ni la mitad. Ni la mitad, porque hubo varias consignas. Una fue que hubiera muchísimas fuerzas del orden. Hay un artículo muy divertido de Edgar Neville en ABC que dice que había tantos policías que con uno más se podría haber tomado Gibraltar. Tú sabes que Edgar Neville vivía en Marbella. Sí, es verdad. Y él además escribió unas crónicas divertidísima de aquellos años. Vivía en la casa Malibu, que después la tuvo Sean Connery. Es verdad, la famosa casa Malibu de Sean Connery. Sí, es verdad. Pues Edgar Neville estuvo en el concierto de los Beatles y fue muy divertida la crónica que escribió. Pero es verdad que la policía no permitía, había tanta policía que primero hicieron cargas policiales en la entrada para impedir todos aquellos que no tuvieran una buena indumentaria, que no fueran como ellos creían que debían ir, los echaban para atrás. Hubo cargas policiales, y muchos padres, aunque tuvieran la entrada a sus hijos, entradas muy caras, aunque tuvieran la entrada, al ver las cargas policiales tuvieron miedo, y entonces le dijeron a los hijos que no podían ir al concierto, y fueron los padres los que le impidieron, a pesar de que los hijos tenían la entrada. De manera que, claro, la plaza se llenó a la mitad, efectivamente. ¿Cómo transcurre o cómo recuerdas tú tu periodo de infancia? Mi periodo de infancia fue muy nómada. Yo, como digo, pues nací en Francia, después vivimos en Barcelona, Valencia, La Coruña, Sevilla, y después ya nos asentamos en Madrid cuando yo ya era adolescente. Y para mí mis recuerdos verdaderos, o sea, cuando empiezo yo a tener recuerdos de una infancia feliz, bueno, feliz fue toda, pero me refiero recuerdos de independencia infantil, ¿no? Fue en Sevilla, precisamente. En Sevilla me empezaron a dejar salir sola, hacía buen tiempo, yo podía salir con mis amigos, estaba en la calle todo el día, empecé a ir a la feria yo sola, y para mí aquello fue el momento que yo recuerdo de mi infancia más emancipada, podría decirse, ¿no? Que es cuando un niño realmente siente que ya es un individuo, no es el hijo de alguien, que ya tiene una personalidad propia y puede ejercerla, crea una pandilla de amigos, sale solo, decide a qué sitios quiere ir, a qué sitios no quiere ir. Que tiene criterio y autonomía. Exactamente, y eso es lo que yo sentí por primera vez en Sevilla,
porque Sevilla además acompañaba el buen tiempo, acompañaba muchas horas de luz, de sol. Para mí Andalucía es mi patria chica, aunque yo haya vivido en muchas otras ciudades, aunque haya pasado la infancia, ya digo, en Barcelona, Valencia, La Coruña. De Coruña también tengo muy buenos recuerdos, de Barcelona y Valencia apenas, de Francia por supuesto nada, pero para mí Sevilla y Andalucía, yo vivía en una casa en Andalucía, en Sevilla, que era una casa mata, en la que había en el centro, una cosa que hay muchas casas en Sevilla, que tenía un patio con azulejos nazaríes y una fuente de ranas, porque muchas casas en Sevilla tienen esas fuentes imitando las del Parque de María Luisa. Y tenía un patio andaluz con su fuente, sus ranas y sus chorritos echando agua. Y para mí aquello era el sumum del bienestar, del estado del bienestar infantil. Claro. ¿Y en qué momento tú decides dedicarte al periodismo? A mí siempre me gustó escribir, desde que era muy pequeña. Yo escribía cuentos, escribía tebeos, me gustaba escribir y me gustaba pintar. Pero pronto me di cuenta de que la pintura no era el camino en el que la vida me estaba llamando, porque lo hacía muy mal. Y entonces en la escritura se me daba un poco mejor. Tuve la grandísima suerte, y en esto también interviene Sevilla, tuve la grandísima suerte de tener a una profesora que me animó muchísimo con las letras. Se llamaba doña Joaquina, era ya muy mayor cuando yo era pequeña, y entonces hubo un concurso de cuentos en Sevilla y me animó a que me presentara a ese concurso de cuentos. Me presenté, gané el segundo premio, fue un concurso bastante promocionado en aquel momento porque lo convocaba la revista Telva, y era pues un concurso que se dedicaba pues a detectar talento temprano, ¿no? Y entonces yo me lo pasé muy bien escribiendo aquel cuento, lo disfruté. Doña Joaquina me animó mucho, me ayudó mucho con aquel cuento. Siempre tenemos todos un profesor, una profesora, una maestra, un maestro que nos marca en la vida, ¿no? Aunque dure poco tiempo en nuestras vidas. Y yo recuerdo a doña Joaquina. Y ahí empecé yo a darme cuenta de que realmente lo que me gustaba en la vida era escribir. En aquel momento podía decidir entre estudiar literatura, que también me habría encantado hacerlo, pero eso habría servido para hacer algo poco relacionado con las letras. En aquel momento me habría servido para enseñar y no me sentía yo muy llamada tampoco por el camino del magisterio, ¿no? De la docencia. Y sin embargo, lo más parecido a las letras era el periodismo. Yo ya había hecho algunos pinitos cuando ya tenía 17, 18 años, había escrito artículos y entonces decidí que el periodismo era realmente lo que me gustaba. Después tuve la inmensa suerte de trabajar primero en el Instituto Internacional de Prensa en Londres y después en El País. Y ya me enamoré de la profesión, lógicamente, de periodismo. Claro, justamente eso te iba a decir, porque tú empiezas a ejercer y no lo haces en una hoja parroquial, precisamente, sino en el Instituto de Prensa que has mencionado, sí, que te lleva a viajar por una buena parte del mundo, sí, y después en el periódico El País, que es un medio de comunicación de referencia y fundamental en la transición, ¿no? Sí, yo tuve la grandísima suerte de trabajar en El País en una época fascinante. Yo empecé en El País en el año 86, 87 y dejé de hacerlo en el 2013. Abarqué los años pues, cuando ya la transición estaba más o menos superada y empezábamos a afianzarnos en la democracia que ahora mismo tenemos, que conocemos. He vivido momentos muy duros en el periodismo, momentos en los que el terrorismo nos afectaba a todos, incluidos a los periodistas. Había una época en la que el País tenía un parking exterior, tenía un parking interior, pero un parking exterior al aire libre, en el que todos dejábamos los coches porque era mucho más cómodo y cruzábamos la calle y entrábamos. Y hubo una época en la que nos pedían a todos que mirásemos debajo de los coches, porque poco antes de que yo entrara a trabajar en El País habían enviado una carta bomba, no ETA, la había mandado la ultraderecha en aquel momento, habían mandado una carta bomba y había matado a un conserje de unos 18 años, una cosa así. En fin, estaba el terrorismo en su apogeo. En lo que a nosotros respectaba teníamos que tener mucho cuidado, había avisos de bomba prácticamente todas las semanas, teníamos que desalojar el edificio.
Eso es lo que a nosotros respectaba, y después informativamente era muy duro también, cada vez que había algún atentado o cada vez que teníamos que alargar el cierre del periódico hasta la madrugada porque teníamos que hacer un recuento de víctimas, por ejemplo, o esperar algo así. Es muy duro en estos casos hacer periodismo. Pero también hay otros momentos que son muy satisfactorios, cuando hay, pues no sé, rescates de niños, o cuando hay buenas noticias, cuando se acaban las guerras. La guerra es la peor noticia que puede ocurrir, pero cuando se acaba es la mejor que puede suceder, ¿no? Y ese tipo de cosas pues también las he vivido. Yo me he dedicado mucho al comercio exterior, hacer información sobre comercio exterior, y eso pues la verdad es que ha sido muy gratificante porque me ha llevado, como dices, a viajar por el mundo, y de hecho gracias a estos viajes, en uno de ellos conocí al que hoy es mi marido. Él no es periodista, él estaba allí como en una compañía de seguro de crédito a la exportación, yo hacía comercio exterior, información sobre comercio exterior, y nos conocimos así. Bueno, ya que has iniciado la página rosa, abundamos sí. Un poquito más. Sí. ¿Cuánto conoces a tu marido? ¿Cuánto tiempo lleváis? En fin, sí. Un poquito ya en cotilleo. Pues nos conocimos precisamente en Tokio, en Japón. Nos conocimos hace ya 26 años. O sea, que él habla japonés. No hablamos ninguno de los dos japonés, vale. Pero él estaba allí, lo mismo que yo. Yo cubría información de comercio exterior, y en aquellos años, el ICEX, el Instituto Español de Comercio Exterior, hacía yo los llamaba expocosas, es decir, hacía expotecnias, expoconsumos. Eran ferias en las que los empresarios españoles iban a otros países a exhibir sus productos y a empezar negocios. Era una forma de internacionalización de la empresa española. Era un trabajo admirable el que hacía el ICEX en aquellos días, y el país colaboraba con el Instituto Español de Comercio Exterior. Hacía muchas cosas, hacía no solamente la información relativa a las exposiciones, sino también hacía una newsletter, una agencia de noticias, en fin, teníamos diferentes actividades, y yo era la responsable de ellas. Mi marido, como digo, estaba con su propia empresa, con CESCE, la compañía española de seguro de crédito a la exportación, allí también como un expositor más, y yo pues nos conocimos allí en Tokio. La verdad es que lo contamos siempre porque para nosotros Japón es un país al que desgraciadamente no hemos vuelto, pero tenemos un recuerdo maravilloso porque pasamos pues unos 10 días en Japón en el que nos conocimos, y hasta hoy seguimos juntos. Al comienzo de esta charla yo decía que tú tuviste también conexión con el New York Times. Sí. Explícanos. Sí, el país hizo en los últimos años de mi estancia en el país, de mi trabajo allí, elaboraba un suplemento en español conjunto con el New York Times, es decir, tenía el formato del New York Times, la maquetación del New York Times, los textos eran del New York Times y algunos del país, y yo era la coordinadora de ese suplemento. Yo ya conocía al responsable en aquella época del New York Times internacional, que era Tom Brady. Éramos amigos, él había venido mucho a España y ya nos conocíamos, teníamos una buena relación, Tom Brady del New York Times y yo. Y antes de mí estaba llevándolo una persona, una periodista a la que admiro muchísimo, que tiene muchas conexiones con Málaga también, una hermana suya vive en Málaga, que es una grandísima profesional que se llama Mariló Ruiz de Elvira. Mariló Ruiz de Elvira era subdirectora del país, y ella era la encargada de hacer el suplemento del New York Times, la encargada de ponerlo en marcha. Ella fue la que creó esa idea, la que lo sugirió al New York Times. El New York Times le pareció maravillosa la iniciativa de hacer un suplemento conjunto, y ella lo puso en marcha. Cuando Mariló y yo somos muy buenas amigas, yo la aprecio muchísimo y la valoro, es una grandísima periodista y profesional. Cuando ella se jubiló, me lo pasó a mí. Me dijo: toma el testigo del New York Times y tú vas a seguir haciendo el suplemento. Y en los últimos años en los que estuvo funcionando ese suplemento, yo lo hice. Duró, me parece que unos meses más después de que yo me fuera, pero también fue una experiencia muy bonita porque es muy bonito también. Yo siempre he trabajado después del Instituto Internacional de Prensa y algunas cosas más, pero yo prácticamente mi vida profesional se ha desarrollado en el país, y conocer a otros colegas de otro país y trabajar con ellos con un medio de tantísimo prestigio como el New York Times fue muy interesante para mí. Tú has mencionado anteriormente esa etapa difícil en la sociedad española por el terrorismo fundamentalmente. Sí. ¿Tú crees que la memoria de ese tiempo se ha perdido o que se intenta ocultar hoy día o dejar como algo que no
que no tuvo tanta importancia como realmente tuvo. No, yo creo, a ver, es verdad que hay muchas carencias educativas hoy en día a la hora de explicar nuestro pasado, tanto reciente como más antiguo, a las nuevas generaciones. Es verdad que sería bueno hacer una labor didáctica para que no se nos olvide nunca lo que ha pasado, como yo espero que tampoco se olvide nunca, bueno, espero no, o sea, me temo que no se va a olvidar nunca en las generaciones futuras lo que está pasando en Ucrania o lo que está pasando en Palestina. Pero yo creo que lo que ha ocurrido con el terrorismo en este país es tan reciente, no son batallitas de la abuela lo que se cuentan, ¿no? Creo que es tan reciente que yo creo que está en la memoria de todos y afortunadamente este país ha podido superarlo y por eso lo cuento como algo que nos marcó a una generación de profesionales periodistas, aunque no hiciéramos información sobre ni País Vasco, ni política, ni siquiera local o nacional, pero marcó a toda una generación de periodistas y somos periodistas que todavía estamos en activo, es decir, que no son cuentos pasados. Yo creo que la gente es muy consciente de lo que fue y también es muy consciente de que ya es una etapa superada y de que es una etapa que con la ayuda de todos, no se va a volver a repetir. Hay que tener muchísimo cuidado, lógicamente, porque leí hace poco, no sé dónde, cuando hablaban de lo que ocurrió en la Guerra Civil Española o lo que ocurrió durante la Segunda Guerra Mundial, alguien decía, si ocurrió una vez, es que puede volver a pasar. Hay que tener muchísimo cuidado y hay que conservar esa memoria. Pero es verdad que yo creo que es una etapa afortunadamente superada para nosotros y creo que es buena la labor didáctica para que nadie olvide lo que ocurrió, pero al mismo tiempo que podamos encarar el futuro, que es lo que todas las sociedades quieren, ¿no? Y desean, superar las etapas más dolorosas para poder afrontar el futuro. En el año 2017 aflora en ti lo que siempre había sido, una escritora, pero se plasma en una obra que es El huracán y la mariposa. Eso es. ¿Qué cuentas ahí en El huracán? Cuento una historia muy dura, muy dura. Es una novela dura porque es la primera novela y entonces en la primera novela uno quiere volcar todo lo que puede llevar dentro y se puede meter en los jardines más peligrosos en los que un escritor se puede meter. Yo en esta primera novela, en El huracán y la mariposa, contaba la historia de una familia, de una mujer, 3 mujeres en realidad. Una es una abuela, otra es una madre, la hija de esa mujer, y otra es una niña adoptada. Cuento la historia de una adopción problemática, de una adopción en los años 90, en los que la madre soltera, una mujer idealista que quiere salvar el mundo y adopta una niña, y esa niña lo que no se da cuenta es de lo que no se daba cuenta muchas familias en la época del boom de las adopciones internacionales, que fueron los años 90, y es que adoptar un niño no es un capricho, no, nadie lo hace por un capricho, pero no es algo que se pueda solucionar o se pueda desarrollar con naturalidad sin información previa. Cuando se adopta un niño se tiene que ser consciente de que ese niño lleva un bagaje, una mochila en los hombros que los padres adoptivos deben conocer para poder ayudar a ese niño. Con amor no se soluciona todo. Yo podría explicar casi el resumen del libro, es eso. El amor es muy importante, es fundamental. Sin amor no se hace nada, pero con amor no se hace todo. El amor y la inteligencia tienen que ir unidas. Y yo cuento la historia de una mujer que adopta sin estar informada, sin saber a lo que se iba a enfrentar, y pasa por un calvario con esa adopción fallida hasta el punto de que tiene que renunciar a la tutela de la niña. Y hay muchas historias alrededor. Fue muy triste, pero al mismo tiempo también emocionante la reacción que hubo con la novela, porque vinieron muchísimas familias adoptivas a hablar conmigo y a decirme que se sentían identificados con la novela. Tuve el apoyo de muchísimos psicólogos infantiles que primero que me asesoraron y después, una vez leída la novela, me dijeron que lo estaba reflejando fielmente, que era lo que yo quería. Yo no quería hacer daño a nadie. Posiblemente el lector llora cuando la lee porque es una novela dura, pero no quería hacer daño, al contrario, quería ayudar con ella. Y el hecho de que esta novela vea la luz en aquel momento te demuestras tú, demuestra lo que siempre había mantenido tu madre, que para conseguir algo lo que hay es que mantenerse firme independientemente de la edad que se tenga. Exactamente. Yo cuando salí del país, yo dije, voy a intentar esto de la novela, como he dicho antes, digo, si sale bien, y si no, no, pero no era tarde, ¿no? Mi madre siempre me enseñó que una mujer, sobre todo una mujer
Una mujer puede hacer lo que quiera si lo quiere hacer. Hay personas que no pueden, o sea, no todas las mujeres, desgraciadamente, tienen las mismas oportunidades en la vida. De hecho, a mí mi madre me decía una frase muy graciosa que creo que he contado alguna vez, que es, si me toca yo estaba trabajando, escribiendo, y ella me decía, si me toca la primitiva, te quito de trabajar y te pongo a escribir. Y yo decía, mamá, si yo escribo, si escribo todos los días y mi trabajo es escribir. Dice, yo me entiendo. Ella, muy rondeña, muy malagueña, ella sabía lo que decía. Claro, porque escribir es un trabajo, pero si te apasiona, deja de ser un trabajo. Exactamente, es lo que decía Confucio, ¿no? Confucio decía, trata de encontrar tu pasión, porque en el momento en que encuentres tu pasión, dejarás de trabajar. Ya todo lo que hagas a partir de ese momento será pasión y ya no será trabajo, ¿no? Y eso es lo que yo encontré a los 55 años. Encontré realmente mi pasión. Me gusta mucho escribir, que posiblemente no es la que más dinero da, no es la que proporciona un sueldo. El trabajo de escritor es muy precario, depende mucho de las ventas y de la reacción del público, pero es muy gratificante, Tú has destacado anteriormente la condición de mujer. ¿Qué es para ti el feminismo? El feminismo es realmente su definición en la Real Academia. Es que estamos a veces un poco confundidos. Feminismo es simplemente el movimiento que cree que las mujeres y los hombres son iguales en derechos y obligaciones, simplemente. No es lo opuesto al machismo. El machismo es otra cosa, el machismo es malo. El machismo es lo que cree que el varón tiene preponderancia sobre la mujer. Y el feminismo no es eso, no es lo contrario, no es la antítesis, no. Lo que realmente predica es que los hombres y las mujeres somos iguales en derechos y en obligaciones. Y eso es muy amplio y es muy difícil de poner en práctica. Pero en realidad es el feminismo. Yo me declaro feminista convencida. El hecho de que los grupos políticos hayan metido en un momento dado el feminismo en su mochila, ¿le ha perjudicado o le ha beneficiado? Pues todo depende de las personas. Hay algunas políticas que son buenas. Yo no creo que todos los políticos sean malos. Yo creo que hay muchos políticos malos, hay muchísima corrupción, por supuesto, pero también creo que hay políticos que intentan mejorar realmente la sociedad. Si no lo hubiera, estaríamos hundidos en la miseria, ¿no? Las sociedades avanzan gracias a que de vez en cuando salen políticos honestos que nos llevan por el camino adecuado. Y creo que aquellos que intentan utilizar para un buen fin y que intentan predicar el feminismo y ponerlo en práctica y concienciar a la sociedad de que el feminismo realmente es una necesidad. ¿Cuánto talento perdido habrá habido a lo largo de los siglos de mujeres? Mujeres que han querido escribir y no han podido, que han querido ser científicas y no han podido, que han querido hacer algunas cosas a las que la sociedad les ha vetado el acceso. ¿Cuánto talento se ha perdido? Si hay políticos que realmente pueden recuperar ese talento predicando el feminismo, bienvenidos sean. Siempre recuerdo el caso de María Lejárraga, por ejemplo, que escribía a Gregorio Martínez Sierra, que era su marido, le escribía. Sí, y ella murió pobre, murió intentando conseguir la herencia, porque él murió antes, intentando conseguir la herencia de los hijos de él y no lo consiguió y no lo conseguía, porque ellos tenían los derechos de lo que estaba firmado por él, cuando ya todo el mundo sabía que era María Lejárraga la que lo había escrito, sí. Tu segunda novela, que es del año 2019, no tiene nada que ver, pero como se llama Mariela, me recuerda a Marianela de Benito Pérez Galdós en el título. Creo que lo asociamos, pero no tiene nada que ver. Mariela, nombre de mujer. Sí. Mariela es una novela en la que tardamos en encontrar el título entre mi editora, mi agente literaria y amiga y yo. Estuvimos dándole vueltas al título y bueno, te resumo un poco. Mariela es la historia de una enfermera española que luchó contra la gripe española a primeros del siglo XX, que recorrió Europa, recorrió Francia en plena Primera Guerra Mundial, recorrió Bélgica, recorrió Alemania, recorrió la Rusia revolucionaria, y era una enfermera que estaba, una mujer científica, adelantada para aquellos tiempos, que ella creía en la ciencia, la ponía en práctica, era del Moncayo e investigaba con hierbas del Moncayo para poder hacer ella sus propias medicinas, y era enfermera, básicamente enfermera, se relacionó con enfermeras. Yo menciono muchísimos nombres de enfermeras en esa novela y todos y cada uno de los nombres de enfermeras que yo menciono son nombres de enfermeras reales, que existieron de verdad. ¿Y por qué me obsesionaba tanto el nombre? ¿Por qué decidimos al final llamarlo Mariela? Pues la clave está en un museo
que hay el único museo sobre enfermería que hay en España, que está en Madrid. Su fundadora y directora, Teresa Miralles, es una buena amiga, y un día me hizo un recorrido por el museo muy exhaustivo, donde están todos los aparatos de enfermería que se utilizaron a lo largo del tiempo, desde que Florence Nightingale instituyó la enfermería como una profesión laica. Están allí todos esos aparatos, y me enseñó un cuadro de una pintora en el que representa a muchas enfermeras, se las distingue porque están todas sentadas, unas delante, otras detrás, todas con el uniforme de enfermera, pero sin rostro, sin cara, no tienen ojos, no tienen nariz, no tienen boca, tienen rostro, son anónimas todas. Y la pintora quiso representar con ese cuadro, el anonimato de las enfermeras. Cuando uno va a un médico, a un hospital, siempre dicen: el doctor Pérez viene ahora y le va a visitar, ahora va a venir el doctor Sánchez y va a decirle lo que tiene, pero cuando van a sacarte sangre dice: ahora viene la enfermera, sin nombre. Nadie menciona el nombre de la enfermera Pérez o de la enfermera Sánchez. Y es una de las quejas que las enfermeras siempre tienen: somos anónimas. Y yo, al ponerle el nombre a Mariela, lo expliqué así a todo el mundo, y muchas de ellas se sintieron tan reconfortadas porque por fin tenían nombres, que ahora mismo es muy bonito. Hay un hashtag circulando por redes sociales del que yo ya he perdido el control, ya no sé nada de ese hashtag, que es Marielas, hashtag Marielas, sobre todo a partir del coronavirus. A partir del coronavirus las enfermeras se llamaron a sí mismas Marielas por la novela, y muchas de ellas no saben siquiera ni por qué novela es que se llaman así, pero se llaman entre sí Marielas, y eso para mí como escritora lógicamente es lo mejor que le puede pasar a uno. Es una historia muy bonita, sí, una anécdota muy hermosa, diría yo. Sí, es muy bonita y muy enternecedora y muy conmovedora. Yo la cuento cada vez que puedo porque le debo mucho a las enfermeras y le agradezco muchísimo todo. Fíjate que esta novela la publicas en 2019, qué premonición. Totalmente. Porque poco después nos embarcamos en una epidemia que un poco más y nos transformó. Yo creo que de alguna manera hay un antes y un después a la pandemia, ¿no? Totalmente. Mucha gente me contó que leyó la novela Mariela en el 2020 durante la pandemia, porque es verdad que durante la pandemia se leyó mucho. La gente estaba encerrada en casa y no todos tenían acceso a la tecnología, y las editoriales enviaban libros por correo a quien lo pedían, y mucha gente leyó Mariela, y me cuentan que cuando llegan al final de la novela, después de haber leído sobre mascarillas, sobre desinfección, confinamiento, enfermeras, lavarse las manos, en fin, todas las cosas que en el 2020 nos resultaban tan familiares a todos, cuando terminaban de leer se iban a la primera página y decían: esto ha tenido que ser escrito ahora, en el 2020, es imposible que fuera escrito en el 2019. Entonces veían en el ISBN y todo lo demás que realmente había sido escrito en el 2019. Y me escribían y me decían: pero tú tenías alguna premonición o algo. Digo: no, en absoluto, y ojalá me hubiera equivocado, ojalá no hubiera ocurrido esto. Yo no me imaginaba que la novela se iba a vender por una causa tan triste y tan espantosa como fue el coronavirus, pero ojalá no hubiera sido tan premonitoria. Pero sí es verdad que me ayudó a valorar todavía más el trabajo de las enfermeras, que ya lo valoraba mientras escribí Mariela, pero durante la pandemia supe realmente a lo que se estaban enfrentando. ¿Cuándo comienza tu relación más estrecha con Estepona, con Marbella, con toda esta zona? Bueno, nosotros, mi marido y yo soy una enamorada de Málaga. Mi marido, por otras razones también familiares, también, antes de conocerme a mí, tenía también relación con Málaga, no de sangre, pero sí algunas relaciones de amistad y de familia con Málaga. Y cuando nos conocimos, pues siempre nuestra ilusión era comprar algún apartamento de vacaciones para venir por esta zona. Y hace 21, 22 años que nosotros tenemos un pequeño apartamento en Estepona. Lo teníamos para pasar nuestras vacaciones porque era el lugar donde nos gustaba el clima, la gente, la luz, las playas, todo para nosotros Estepona era nuestra ciudad de vacaciones de verdad. Y cuando llegó la pandemia, precisamente, mi marido se jubiló y yo estaba escribiendo. Puedo hacerlo desde cualquier lugar del mundo, y nos planteamos: ¿y si lo hacemos al revés? ¿Y si en lugar de vivir en Madrid e ir de vacaciones a Estepona, lo hacemos al revés? Nos vamos a vivir a Estepona y vamos de vacaciones a Madrid. Y lo hicimos porque si hubiera habido un segundo confinamiento estricto, queríamos que nos hubiera pillado aquí, en Estepona, esta luz y este clima. Habríamos llevado el confinamiento de otra manera.
Fue duro porque, hombre, todo el mundo sufría. Para nosotros fue tan duro como estar juntos en una casa en la que estábamos bien, pero aquí habríamos tenido al menos luz y sol. Y así y fue como decidimos venirnos aquí, a vivir a Estepona, siendo un sitio, por supuesto, como cuento, que yo conocía desde mi infancia, mi marido también, y ahora los dos llevamos 20 y tantos años viviendo aquí, de manera que es efectivamente nuestro segundo hogar. Este programa se llama Lo mejor de cada casa. Siempre me gusta que la persona que nos visita nos diga qué es lo mejor de su casa. Lo mejor de mi casa. ¿Qué es lo mejor de tu casa? Lo mejor físico. ¿Físico o no físico? Bueno, lo mejor físico es una librería que hemos hecho. Tenemos otro apartamento ahora en Estepona y es una librería que hemos hecho con muchísimo esmero, muchísimo esmero. Hemos recopilado los libros de mi marido, los míos. Tenemos una cantidad, yo creo que es incalculable, de libros, y nos gusta muchas veces, nos paramos los dos a mirar simplemente. Nuestra librería es una pared inmensa, llena de libros hasta el techo, y para mí el libro no solamente es el medio de transporte a otros mundos, la forma de evadirnos de la tristeza o la forma de acercarnos a la felicidad. Para mí el libro siempre lo ha sido. También es un objeto. Es el objeto palpable, el que se huele, el que se toca, el que se coge con las manos, el que es bonito o es feo. Por ejemplo, el día que mi madre conoció a Audrey, tiene una portada preciosa que nunca agradeceré lo suficiente a mi editorial, porque me parece una portada preciosa y lo convierte en un objeto bonito. Pues todos esos libros reunidos, los no sé cuántos miles de libros que tenemos reunidos y juntos del suelo al techo, para mí es pues tan bonito como contemplar una escultura si la tuviera en mi casa, ¿no? Eso es lo físico de mi casa que nos emociona a los dos. Y lo mejor de mi casa, yo creo que mi marido contestaría lo mismo. Lo mejor de mi casa es mi marido. No tenemos hijos, de manera que yo creo que lo somos el uno para el otro y conservamos nuestra relación como era hace 26 años. Con todo el amor del mundo. Me lo estaba sospechando. ¿A que sí? Hablo mucho de él. Yo creo que el rey de la casa es el marido. El rey de la casa es él y yo la reina. O la princesa. No, mira, estuvimos en Archidona este fin de semana haciendo una charla muy bonita con el Festival Eñe, que sí. Desde hace 6 años hace muchas actividades en Málaga y en los pueblos de Málaga. Y he estado en Coín haciendo una charla sobre feminismo y maternidad y una charla en Archidona ayer, el domingo, precisamente, sobre gastronomía y literatura. Muy bonita la charla. Y después fui a ver la galería de arte de unos amigos, está dirigida por un grandísimo artista que se llama Walter Francia, y muy curioso, tiene una exposición de una artista cuyo nombre ahora mismo, perdóname, no recuerdo, me parece que se llama Charo, de nombre de pila, y es un mural feminista y un libro cuya portada es, en inglés, dice: no me llames princesa, llámame presidenta. Y me gustó mucho porque es verdad que a las niñas se les enseña a ser princesitas y ella dice: no, que se las enseña a ser presidentas, que ya va siendo hora también de que las niñas aprendan a ser princesas. Así que eso es lo que somos en casa, presidente y presidenta. Vamos a volvernos un poco laicos, políticamente. Lleva mucha razón, porque todavía hay mucha gente que escribe cuentos infantiles y aparecen reyes, príncipes y princesas. Efectivamente. Y gnomos y abuelitos y abuelitas. Eso Parece es. que la realidad no progresa, ¿no? No, ya el mundo está cambiando y hay que reflejarlo también para que los niños puedan aprender. Tu tercera novela, ya digo, publicada en mayo, en la primavera, el día que mi madre conoció a Audrey. Tenemos claro que Audrey es Audrey Hepburn. Siempre. ¿Y tu madre es la madre de la novela? No, no lo es. No lo es porque mi madre no conoció a Audrey. La novela está narrada por la hija de los protagonistas, es ficción, pero tienes razón, Audrey es Audrey. Audrey se ha ganado por derecho propio ser llamada por su nombre de pila y que se la conozca, igual que Federico es García Lorca, siempre que se habla de Federico hay un solo Federico, o Juan Ramón es Juan Ramón Jiménez, y eso es un mérito que ya adquiere Audrey por sí misma, como Marilyn Monroe también, ¿no? Mi madre no conoció a Audrey, pero hay mucho de mi madre porque uno de los personajes es de Ronda y tiene su madre es un personaje al que mi madre conoció, mi madre me lo describía, es Mariquilla, la madre de Manuel, que es rondeño, y Mariquilla, mi madre me habló toda la vida de una cabrera
que le llevaba leche recién ordeñada a su casa de Ronda todos los días, una mujer muy guapa pero muy mal hablada y que reflejaba muy bien. Ronda tiene esa peculiaridad, ¿no? Fue una ciudad a la que tenía mucho atractivo para intelectuales, Hemingway, Orson Welles, Rilke estuvo durante un año viviendo en el terreno Victoria, una ciudad que tenía un pedigrí muy magnético para los intelectuales, pero al mismo tiempo había barrios muy atrasados en los que la posguerra se cebó. Muchos de los hombres de Ronda y de toda la serranía se fueron al maquis. Es que además Ronda, como centro de la serranía, sí, también tenía el romanticismo de los bandoleros. Por supuesto. Eso para los viajeros del siglo XIX, sobre todo los británicos y los franceses, pues era una mina, ¿no? Claro. Y los maquis se convirtieron en una especie también de bandoleros políticos, es decir, mitad bandolero, mitad guerrillero político, y la sierra estaba plagada desde allí hasta la serranía de Cádiz, hasta donde ya, casi se caen las montañas al mar. Todo Medina Sidonia era un nido también de maquis, y muchas mujeres se quedaron solas. Los maridos que no se habían muerto durante la guerra se echaron al monte. Y ahí había una generación de mujeres que por ser mujeres no habían tenido acceso a la cultura, analfabetas, sin letras, que tenían que sacar adelante a muchos hijos, y se buscaron la vida como pudieron. ¿Y cómo se la buscaron? De la manera más difícil, pero al mismo tiempo más ingeniosa que se la pudieron buscar, fue con el extraperlo durante la posguerra. Y fue un extraperlo que duró hasta los años 60. Ellas cruzaban de mil maneras, ya digo, ingeniosísimas, toda la serranía, bajaban a Gibraltar. A Gibraltar llevaban lo que podían, chacinas, que en Gibraltar no hay, porque es una piedra y ahí no se puede plantar tierra cultivable, y ellas llevaban lo que allí no podía haber, ganadería y demás. Llevaban chacinas, llevaban chorizos, llevaban embutidos, y traían a España las cosas que aquí o hacían falta o hacía ilusión tener. Igual traían penicilina, que era muy necesaria durante la posguerra, traían sacarina, porque endulzaba mucho y abultaba la mitad que el azúcar, y bueno, la mitad no, una quinta parte que el azúcar, y traían también medias de seda, por ejemplo. Es decir, cosas necesarias y cosas no tan necesarias, pero que también a veces hace ilusión tener y es tan necesario como lo que es imprescindible, ¿no? Y estas mujeres fueron verdaderas heroínas porque cruzaron arrostrando muchísimos peligros, cruzaron la serranía, llegaban a Gibraltar y volvían, burlaban a la Guardia Civil como podían, en fin, tenían miles de artilugios y de ingenios para hacerlo. Y una de ellas es la madre de mi protagonista, que no es mi madre. Aquí hay en esta novela una historia de amor, pero de pronto entre esa pareja se inmiscuye una reja, que es la reja de Gibraltar, que en el 69 el régimen de Franco, ya el tardo franquismo, cierra la verja. Sí, es una historia muy desconocida. Pero tú dices que te acuerdas de cuando eras pequeño, cuando Kennedy, yo me acuerdo de la Luna. Yo cuando era pequeña recuerdo que Gibraltar era un sitio prohibido, es decir, al que no se podía entrar, pero yo no sabía por qué. Yo pensaba que era pues porque los ingleses son muy raros y entonces no nos dejaban entrar en Gibraltar a los españoles. Cuando ya fui mayor me informé un poco más, pero no ahondé. Y en esta novela yo estaba buscando el balcón de mis Montesco y mis Capuleto, es decir, Lisa y Manuel son mis Romeo y Julieta, y yo buscaba algo que los pudiera separar, que los Montesco tiraran de un brazo y los Capuleto tiraran de otro, para que no pudieran encontrarse. Y ahondando en la historia de los años 60, volví a descubrir, pero esta vez ya profundizando, la historia de Gibraltar, y me pareció terrible, y me pareció además muy necesario para poder aprender de ella, lo que decíamos antes del terrorismo, no es para resucitar heridas pasadas, sino para aprender de ellas. Es muy necesario volver a recordar lo que pasó, o por lo menos intentar recordarlo ahora. Mucha gente que ha leído la novela me dice, yo no sabía lo que pasó en Gibraltar, y lo que pasó en Gibraltar fue muy triste. Antes los gibraltareños y los de la línea, los linenses, se comunicaban entre sí, pasaban una verja, una puerta, entraban y salían sin ninguna dificultad, creaban familias mixtas, maridos de un sitio, mujeres de otros, hijos mixtos, hijos de las dos familias, de las dos personas, familias compuestas entre ellos, y no había ningún problema. Cuando la verja se cerró de la noche a la mañana, cuando se produjo el cerrojazo, se quedaron aisladas 35.000 personas. Franco dijo que lo hizo para ver si Gibraltar de una vez caía del lado español como fruta madura, porque es verdad que la ONU había dado la razón a España
en varias resoluciones y había instado a Gran Bretaña a que descolonizara varias de sus colonias, entre ellas Gibraltar. Franco se sintió fortalecido por las resoluciones de la ONU en un mundo que hasta entonces le había ninguneado a Franco, y Franco se sintió fuerte, se sintió con poder suficiente como para hacerlo, y dijo: esta es la puntilla final, yo voy a cerrar la verja y Gibraltar me va a ser devuelto. Claro, no hay que olvidar que 10 años antes había venido Eisenhower y había blanqueado, en cierto modo, había avalado o reconocido, digamos, el régimen de Franco, ¿no? En el 59 vino porque el tratado anterior, en los años 40 al principio, los acuerdos de París, las conferencias de París lo había crucificado. Sin embargo, Eisenhower en el 59 vino, pero ocurrió también que unos años antes había venido, en el 54, Isabel II había ido a Gibraltar y España lo había tomado como una provocación de Inglaterra. Estaba recién coronada, en el 53 habían coronado a Isabel II, ella quiso visitar sus colonias. Es verdad que fue un error diplomático y táctico por parte de Gran Bretaña que Isabel II recalara en Gibraltar, estuvo unas horas nada más, pero aquello sirvió para que Franco quitara el cónsul, dejó de haber cónsul en Gibraltar, para que recrudeciera las medidas y las contramedidas. Fueron poco a poco, le fue quitando permisos de trabajo a muchos españoles, impidió que los turistas que llegaban por el aeropuerto de Gibraltar pasaran fácilmente a España, le ponía muchas colas, así que los turistas para que iban a Marbella dejaron de venir por Gibraltar y empezaron a ir por otros aeropuertos porque las colas de Gibraltar eran tremendas. Empezó a endurecer un poco hasta que ya en el 69 dijo: ahora Gibraltar va a caer del lado español como fruta madura, y ahí fue donde quedaron aisladas 35.000 personas. Aquello fue muy triste. Los gibraltareños no se lo han perdonado a España todavía, porque para ellos fue condenarlos a muerte. De hecho, inmediatamente Gran Bretaña envió al ejército, a los panaderos del ejército, para hacer pan, porque no tenían nada. Gibraltar es un lugar en el que no se puede plantar nada, ni hay ganadería, ni hay cultivos, y se iban a morir de hambre. Por esa época, Audrey Hepburn pasaba temporadas en Marbella, en el Marbella Club, cuando ella estaba casada con Mel Ferrer, que incluso llegó a dirigir en España, dirigió Cabriola con Marisol, por ejemplo. Audrey, porque forma parte de tu novela, ¿cómo se te ocurre introducir a Audrey en un papel, digamos, lo que ella se dedicó toda su vida, a representar papeles, ¿no? Sí. Una Audrey que no sé yo si sus peripecias en la novela responden a la realidad o no. No, es un ejercicio literario que ya intenté hacer con Mariela, lo hice, y es estudiar muy bien personajes históricos reales, estudiarlos a fondo, saber cómo eran para ser muy respetuoso con ellos, y después ponerlos a jugar en mi ficción, a jugar en el sentido inglés de actuar, ¿no? A play. Un papel que yo le asigno, siempre que yo sea muy respetuosa con ellos. En Mariela lo hice con muchos personajes, con muchas mujeres bolcheviques de la época, hasta Stalin lo metí en el papel y lo metí como era, un tirano, y así lo puse, pero después puse a las mujeres feministas bolcheviques que quisieron hacer una primera revolución y que no lo consiguieron porque Stalin se lo impidió, también como eran. En este caso yo admiro mucho, siempre he admirado a Audrey Hepburn, pero no solamente como actriz, porque era una mujer bella, elegante, que todas las mujeres hemos querido imitar en algún momento de la vida, sino porque la admiraba mucho como ser humano, como persona, en su cualidad humana, ¿no? Y en algún momento yo nunca me planteé escribir una biografía de ella, pero puesto que estaba escribiendo sobre los años 60, puesto que estaba escribiendo sobre Ronda, Gibraltar, Campo de Gibraltar, la zona de Málaga, puesto que estaba escribiendo la historia de dos amantes que estaban separados por sus respectivas familias y por una verja y que no se podían ver, es que Audrey tenía que estar ahí. Es decir, Audrey yo la convierto, es falso, yo la convierto en el hada madrina de mis dos personajes, la que ayuda a que se comuniquen de alguna manera cuando no hay forma de comunicarse, pero es que yo creo que si Audrey Hepburn hubiera estado en ese momento y hubiera conocido a mi Lisa y a mi Manuel, habría hecho lo que yo le hago hacer en la novela, porque para Audrey lo más importante en la vida era el amor. Ella siempre lo dijo. Ella lo dejó todo, dejó su carrera, dejó su trabajo, dejó su profesión, por amor a sus hijos, por amor a sí misma, por amor a sus maridos, aunque no la correspondieron realmente como ella hubiera merecido.
Ella nunca tuvo buena suerte, con el último sí, pero no tuvo buena suerte con el amor de pareja. Con el último hombre sí, la tuvo, pero murió joven, ella. Pero Audrey habría hecho exactamente lo que yo le hago hacer, ser hada madrina. Y que como me parece tan atractivo su persona, no solamente su físico, sino su espíritu, me parece tan atractivo, decidí que era un ingrediente importante en esta receta de una historia de amor que yo quería contar en una época muy determinada de la historia. Y tenía que ser Audrey, no podría ser otra persona, tenía que ser ella. Estaba acordándome que también tuvo vinculación con esta zona, con Marbella, alguien que por amor renunció al trono del Reino Unido, sí, el Duque de Windsor. El Duque de Windsor, y Wallis Simpson y él tenían una casa en Marbella también. Sí. También tenían casa en Marbella. Pero ellos vivieron un tiempo en el Hotel Los Monteros. Sí. Incluso Ignacio Coca le cedió o le vendió simbólicamente un terreno, sí, que después recuperó, porque supuestamente era para construir esa casa, sí, que no construyeron y especularon. ¿Que no construyeron? Yo pensaba que la habían terminado construyendo. Construyeron, que habían especulado con el edificio ya hecho. No, especularon con el terreno. Sí. Entonces se revirtió la venta o la cesión que le habían hecho, y hubo una polémica entre Ignacio Coca y el Duque de Windsor muy interesante. Pues eso puede valer para otra novela. Pues sí. puede valer, porque quiero seguir. ¿Sí? Puedes investigar eso porque sí, es muy interesante. Sí, pues quiero seguir, porque me han parecido muy interesantes los años 60. Es una época realmente fascinante. Habíamos dejado ya atrás en Europa las 2 guerras mundiales, habíamos dejado ya todo lo negro, todo lo oscuro que había vivido Europa durante medio siglo. Empezaba a salir ya una generación nueva que además quería pues música, quería la música de los Beatles, quería innovar en todos los sentidos, el rock and roll había llegado a Europa, quería aires nuevos, vientos, quería abrir las ventanas y se estaba fraguando mucho de lo que somos ahora. Yo creo que la música, si hablamos de música, que es una parte importante de mi novela también, si hablamos de música, yo creo que los Beatles son los padres de la música moderna. Claro, tú mencionaste al comienzo de la charla el concierto de los Beatles en el 65, porque tus protagonistas se conocen en el concierto. Sí, que yo creo que es un lugar fantástico para conocerse. Puestos a conocerse en los años 60, yo escribí lo que a mí me habría gustado hacer si hubiera, en lugar de conocer a mi marido en Tokio, si los dos hubiéramos vivido en los años 60, nos habría encantado a los dos conocernos en el primer concierto de los únicos 2 conciertos que dieron los Beatles en España, que fue en julio de 1965 en la Plaza de Toros de Las Ventas. Y fue un concierto que, como bien decíamos antes, ¿no? Tuvo poca gente, no estuvo demasiado seguido. El Nodo lo calificó así como de pasada, pues que había algunas mujeres del servicio doméstico, algunas de las llamadas fans. Sí, el Nodo lo presentó como en plan un poco humorístico. Sí. Como peyorativamente el trato que le dieron, ¿no? Sí, porque eran los melenudos y salieron con sus flequillos a cantar, en fin, de ese estilo irónico que a veces en el Nodo se solía emplear. Claro, sí. Tú sitúas la acción de tu novela y a tus personajes en un lugar como era pues esta zona de la costa, de Marbella, de Torremolinos, de Estepona, muy avanzada para su época. Mucho. Y donde ciertos códigos que marcaba el régimen, pues aquí no tenían validez. Efectivamente, como el bikini. Claro, había una especie de acuerdo tácito de hacer la vista gorda, ¿no? Sí, aquí el bikini es una historia muy interesante que yo tampoco conocía, la conocí al investigar para la novela. Precisamente la portada de la novela es una chica en bikini, en un bikini de los años 60. Y es muy curioso porque al investigar si mis personajes podían o no llevar bikini, descubrí que había un bando de 1960 mediante el cual el régimen prohibía el bikini en todo el territorio español, pero no solamente eso, es que se prohibía comer en la playa, aunque fuera en la arena de la playa, si no se estaba completamente vestido. No se podía comer en bikini, ni en bañador, ni desnudo, ¿no? Y bueno, desnudo por supuesto, me refiero con ligero de ropa. Pero empezaba a llegar el turismo, empezaba a entrar no solamente turistas, sino dinero y una cosa que a Franco le importaba mucho, reconocimiento internacional. Los Pirineos eran nuestra frontera natural que había estado cerrada hasta ese momento y empezaba a ser España conocida fuera de nuestras fronteras. Y eso era gracias al turismo, gracias a los extranjeros que empezaban a llegar. De manera que se le concedió la venia a 3 ciudades españolas, que fueron Santander, Benidorm y Marbella.
Y Marbella fue gracias al que entonces era párroco, Rodrigo Bocanegra, que tenía muy buenas conexiones con el régimen y le dijo: no podemos permitir que las mujeres aquí, las extranjeras, vengan aquí a bañarse con esos bañadores pesados que cuando se mojan pesan 1 tonelada y que es incomodísimo bañarse con ellos. Por favor, que aquí puedan usar bikini. Y claro, Marbella, que era el centro más refinado del turismo, el que empezaba ya a declinar un poco era Torremolinos, pero Marbella era el centro refinado, donde venían famosos, donde venía gente elegante, usaban unos bikinis realmente maravillosos, y eso fue gracias a Rodrigo Bocanegra. Si no, posiblemente el turismo pues habría ido a una isla griega, porque le daba lo mismo a los americanos venir a un sitio o a otro, pero así, gracias a eso, Marbella fue uno de los centros turísticos más importantes de los años 60. Tú has creado una especie de universo con esos personajes. Como se dice en las series televisivas, ¿puede haber un spin-off? Pues me gustaría, sobre todo me gustaría mucho en la época. Me he quedado con muchas ganas, muchas, y lo confieso como primicia. Me he quedado con muchas ganas de seguir profundizando en cosas que ocurrieron en los años 60. Son los años en los que yo nací y por lo tanto son cosas que yo he vivido pero no recuerdo. Y entonces me ha gustado tanto todo lo que he encontrado. Me he dejado tantas cosas en el tintero, me he dejado tanto que contar de los años 60 que posiblemente sí que volveré a ello. Volveré porque no con los mismos personajes, pero a lo mejor alguno tienen que tener en común, lógicamente, porque los años 60, si vuelvo a utilizar esta técnica literaria que te digo, que me ha gustado mucho, que me satisface mucho como escritora, que es la de utilizar personajes históricos reales y ponerlos a jugar en mi ficción, pues posiblemente algunos coincidirán. A la novela El día que mi madre conoció a Audrey, ¿le podemos poner como banda sonora, por ejemplo, Moon River? ¡Ay, perfecta! Cantada por Audrey, maravilloso, Desayuno con diamantes. Es una de las escenas más bonitas. ¿Cómo puede alguien con una toalla en la cabeza, en una salida de incendios, cantando con una guitarrita, cómo puede alguien crear tanta belleza, tanta sensibilidad, como hizo Audrey cantando Moon River? Es una preciosidad. Pues hay que ser bella como era Audrey Hepburn. Bella por dentro y por fuera y por dentro, sí, efectivamente. Un libro que haya marcado tu vida, o más de uno. El libro que más ha marcado mi vida, y aunque parezca un tópico, es que la ha marcado de verdad. Precisamente el otro día en Archidona hablábamos de él, y yo creo no exagerar cuando digo que es el mejor libro escrito en todos los tiempos y que nadie escribirá jamás. Es El Quijote. Pero no es que la haya marcado solamente porque lo leí ya de mayor, es que mis padres eran unos grandísimos lectores y tenían libros de todo tipo. Ellos me enseñaron a amar la lectura y a amar los libros, por eso hablaba antes también del libro como objeto, ¿no? Me enseñaron mucho a respetar los libros desde muy pequeña. Yo aprendí a leer muy pronto porque mis padres se empeñaron en que lo primero que tenía que hacer en la vida era leer, y aprendí a leer a los 3 años, yo ya leía de corrido, ¿no? Y me regalaron 2 libros que todavía los recuerdo con muchísimo cariño. Uno era una versión infantil de La Odisea y otro era una versión infantil del Quijote. Y me enamoré de Ulises y me enamoré de Alonso Quijano. Era una versión muy asequible, con dibujos, pero a mí los dibujos no me importaban tanto, me importaba la letra. Yo quería que tuviera mucha letra. Y esa versión infantil de Don Quijote, que era una cosa pequeñita, no era gorda, para que los niños no se asustaran, me fascinó. Yo quería ir a donde estaban los molinos de viento, yo quería todo lo que tenía el Quijote. Cuando ya fui mayor, en cuanto pude, desde luego lo leí. Todavía conservo además la versión que más he leído del Quijote, que es una de cátedra. Son 2 tomos, están totalmente ajados, subrayados. Es la edición más fea que tengo del Quijote, porque tengo otras preciosas, grandes, de tapa de cuero, bordado en oro. Tengo Quijotes de todo tipo, pero la que más amor le tengo es a esta de cátedra, negra, de tapa blanda, ajada y despeluchada casi. Y El Quijote, para mí, sin duda, El Quijote es el libro de mi vida. Bueno, en El Quijote hay una quema de libros. Sí. Muchas veces a lo largo de la historia ha habido quema de libros. ¿Tan peligrosos son los libros? Pues son tan peligrosos como que nos hacen pensar por nosotros mismos.
Y eso, a los que no nos quieren dejar hacer, a los que no nos quieren que pensemos, porque si alguien piensa puede llegar a ser crítico, pues en todas las dictaduras lo primero que se ha hecho ha sido condenar los libros. Hitler quemó libros, Stalin quemó libros, Pinochet quemó libros, Franco quemó libros. El libro es un símbolo de lo que yo antes también decía cuando era pequeña, que mi primer acto de independencia era salir sola. Pues es un acto de independencia de la mente humana, leer libros, incluso los que no están de acuerdo con nuestra forma de pensar. Hoy estamos muy mediatizados, por eso proliferan tanto las mentiras y los bulos, porque tendemos a leer solo aquello que coincide con nuestra forma de pensar. Y los libros tienen esa virtud. Puedes leer cualquier libro y tú puedes decidir si estás de acuerdo o no estás de acuerdo con ese libro. Te ayuda a pensar, te ayuda a formarte un criterio, a formarte una opinión. Y ese es un mérito tremendo, es que es un valor incalculable el que tiene un libro. Y los que gobiernan mal, porque antes he dicho que hay buenos políticos, los que gobiernan mal, los que no saben gobernar bien, les tienen miedo al libro. Y yo lo entiendo, si yo fuera una mala gobernante y una dictadora, quemaría libros, porque el libro es un acto subversivo. Y hablando de una película. Ahora mismo, como vengo de donde vengo de escribir Audrey, a mí me gusta mucho una película española, que la he visto no sé cuantísimas veces, me parece deliciosa, que es Amanece, que no es poco. Bueno, estaba pensándolo justamente. Es que es una maravilla. Yo la veo cada vez que la ponen. De José Luis Cuerda. De José Luis Cuerda. Es tan maravillosa. El pueblo que adora a Faulkner, como dice el Guardia Civil sobre Faulkner, bueno, es que no tiene desperdicio. Y los hombres que crecen. Los hombres que crecen del suelo. Es una película de verdad maravillosa. Una mujer que planta hombres, sí. y hay uno del que se enamora y lo intenta arrancar antes de tiempo y lo troncha. Y se queda cojo, el pobre hombre. Es maravillosa el pastor negro que hace Christmas de Navidad. Bueno, es una película maravillosa. Una película de culto realmente. Maravillosa. Pero después, una fuera de España, ya que vengo de donde vengo, pues me quedaría con Desayuno con Diamantes. Desayuno con Diamantes, a la que, por cierto, no le gustó, no fue la película que él quería, Truman Capote. Truman Capote es el autor del libro. Sí, de Desayuno en Tiffany. De Desayuno en Tiffany. Y él no quería, él quería que fuera Marilyn Monroe, la actriz protagonista. Él no quería una mujer delgada, huesuda, que no tiene aspecto de lo que él quería pintar, que es una mujer alegre, una escort, una prostituta. Marilyn Monroe no daba el tipo de eso. Y por cierto, es una película en la que tuvo que luchar con la censura de una forma muy ingeniosa, porque está basada en una mujer que es una escort, una prostituta de lujo, de acompañante, y un hombre que es un gigoló, que también vende sexo por dinero, y los dos se enamoran. Bueno, pues al principio de la película, en Estados Unidos también había censura, al principio de la película incluyeron muchas escenas de sexo, y entonces no pasó la censura, quitaron todas esas escenas de sexo, ya habían quitado tantas que el resto se les pasó inadvertido, y dejaron el resto de las escenas, lo hicieron aposta, lo hicieron queriendo, para que la censura se distrajera con esas otras escenas y dejara lo que son los dos protagonistas, un gigoló y una prostituta. Pues me he quedado sin tiempo. Tú has venido a hablar de tu libro, has hablado de muchas cosas más, pero también has hablado de tu libro. He estado encantada. Pero me hubiese gustado hablar también de periodismo, quiere decir que vas a tener que venir otro día. Cuando queráis, a vuestra disposición, estoy feliz de estar aquí. Yolanda Guerrero, gracias. Muchísimas gracias a vosotros. El día que mi madre conoció a Audrey, un libro imprescindible, como se dice en las mejores librerías, en las grandes superficies. Gracias por haber estado ahí, hasta la próxima semana. Fundación Banús y Pilar Calvo patrocina este espacio. De cada casa.